Jóvenes, buenas tardes, Buenas señor. tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están, hijos? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, hijos? Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a empezar, hijos, siempre agradeciendo a Dios, hijos, por esta nueva posibilidad que nos brinda. Siempre, nunca hay que cansar, hijos, de ir agradeciendo y siempre esperando, pues, hijos, que ustedes se encuentren bien de salud, al igual que todos sus familiares, y estudiando bastante, sobre todo, pues, ¿no? Estudiando bastante, que eso es lo que se espera. Y el día de hoy, justamente, hijos, vamos a conversar sobre un tema que obviamente es parte de la herencia que todavía el día de hoy seguimos teniendo, hijos, ¿no? Es parte de la herencia. Por ejemplo, ¿de dónde nos viene la herencia, hijos, de elegir, por ejemplo, un alcalde del virreinato? Por ejemplo, ¿de dónde nos viene esto de que la principal actividad económica en nuestro país, sabiendo que es de una economía extractiva, hijos, primaria, básicamente la minería, ¿no? Viene de esta etapa, hijos, del virreinato. Sabemos también, pues, hijos, de que, obvio, la decana de las Américas, por ejemplo, hijos, nuestra universidad, la primera que se creó en América, repito, que fue San Marcos, ¿sí? Herencia, hijos, de justamente esta etapa virreinal. Y no hay que olvidar también, hijos, que en esta etapa virreinal, no hay que olvidarnos, hijos, de que eh, aún sigue vigente, hijos, dentro del sistema educativo peruano, la famosa expresión, pues, de la letra con sangre entra, ¿no? La letra con sangre entra. Y todo esto, hijos, es parte de la herencia colonial, como también es parte de la herencia colonial y virreinal, obviamente. Dos de las tareas pendientes que tiene el Perú como nación, hijos, como Estado que es, y que hasta ahora, lamentablemente, hijos, no ha podido resolver. Por un lado, hijos, me refiero a la excesiva burocracia en sus instituciones, y por otro lado, pues, la discriminación racial, ¿no? Que es uno de los problemas que hasta el día de hoy no podemos solucionar, hijos, no podemos solucionar. Por eso, de todo esto, hijos, vamos a ir conversando el día de hoy, ¿sí? Hoy nos toca conversar un poquito acerca de esta etapa, ¿no? El virreinato del Perú. Ya habíamos visto, hijos, en la clase pasada, cómo es que los españoles específicamente llegan acá el 15 de noviembre de 1532, hijos, y al día siguiente nada más se va a producir, pues, hijos, en Cajamarca, ¿no? La captura de Atahualpa, hijos, ¿no? El 16 de noviembre de 1532. Y obviamente, poco a poco, hijos, va a motivar, pues, la caída del imperio del Tahuantinsuyo, ¿cierto? Cae el imperio del Tahuantinsuyo y 10 años después se va a venir a establecer, pues, hijos, el virreinato del Perú, ¿sí? El virreinato del Perú. Pero no hay que olvidarnos, hijos, cuando hablamos sobre esta cuestión del virreinato del Perú, el virreinato del Perú tiene una connotación, ¿cierto? Y en primer lugar vamos a partir, hijos, nosotros, de quién la creó, el tiempo que duró, las causas y obviamente la extensión. Y lo primero que tienen que recordar ustedes, hijos, es que este virreinato del Perú justamente lo crea, hijos, el rey Carlos I de España o Carlos V de Alemania. No nos olvidemos, hijos, que era el mismo rey, ¿cierto? Sino que por el lado de mamá recibió un trono y por el lado de papá recibió otro trono. Simple y sencillo. Por el lado de mamá recibió un trono, por el lado de papá recibió otro trono. Carlos I lo conocían hijos en España, Carlos V lo conocían en Alemania. ¿Ya? ¿Cuándo se crea el virreinato del Perú, hijos? Se crea el 20 de noviembre de 1542, a 10 años de que estos miserables hijos aproximadamente ya estaban aquí en nuestras costas. ¿Cierto? A 10 años. O sea, en otras palabras, lo que te quiero dar a entender, hijos, es que desde 1532 hasta 1542, fecha de la creación del virreinato, en esos 10 años, como quien dice, hijos, el Perú fue tierra de nadie, en el sentido de organización, y los españoles, hijos, se dedicaron a hacer desmán y medio, hijos. Saqueos, robos, violaciones. O sea, y esto, hijos, esto obviamente se tiene que conocer, hijos, se tiene que conocer. Pero España,
al no tener un recibimiento, hijos, en cantidad de oro y de plata, como ellos esperaban, ¿sí? Porque no nos olvidemos. Supuestamente, hijos, la causa principal de la creación del Virreinato del Perú, hijos, que he leído en muchos libros, siempre dicen que había que evitar los abusos, el maltrato del español contra el indígena, etcétera, etcétera. Pero para mí eso son chamulladas, hijos. La causa principal es la siguiente, hijos. No nos olvidemos que en la capitulación de Toledo se viene a crear el quinto real. El quinto real, hijos, era un impuesto, ¿sí? Un impuesto que decía todo el oro, toda la plata, o sea, todos los metales preciosos que tú encuentres aquí en América, el 20% se iban a ir para España. 20%. ¿Ya? A la pregunta, hijos, la pregunta. ¿Alguien podía validar que lo que estaba escrito en el papel representaba realmente lo que en oro o en plata habían encontrado, hijos, en el territorio? No, no. Y tú sabes, hijos, que no solamente una sarta de corruptos, sino también una sarta de pendejeretes, hijos, que, imagínate, poniendo este caso así concreto, ¿no? Oye, Juan Luis, mira, oye, hijo, ¿sabes qué? ¿Cuántos de oro se ha encontrado? Un ejemplo, para que tú me entiendas. Se encontró, profe, 20 kilos. Ya, se supone que el 20%, o sea, 4 kilos, iban a ir para España, ¿cierto? Y yo agarro y le decía, oye Juan, ¿sabes qué? No digas que fue 20. Di que fue 10 kilos. ¿Qué? ¿Y los otros 10, profe? Mita, pues. Half and a half. ¿Sí? Al hacha, como quien dice. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y esa es una particularidad, hijos. Esa es una particularidad. Entonces, lo que quería hacer, en otras palabras, el Imperio Español era garantizar que realmente lo que se estaba escribiendo en el libro, hijos, en el cuaderno, en el papel, era realmente lo que en plata o en oro se habían encontrado. Pues. ¿Y quién iba a validar ese monto o esos montos que se habían encontrado? Un funcionario nombrado directamente, como quien dice, un personal de confianza nombrado directamente por la corona. En este caso, que aquí adoptaría el nombre de virrey. De virrey. Porque España quería tener, hijos, un control efectivo de todas las actividades económicas. Porque esa era su preocupación constante. Por eso cuando a veces leo y dicen, no, que mira, que el rey, que Bartolomé de las Casas contribuyó, que mira, pobrecito el indio. Personalmente hablando, hijo, para mí eso son chamulladas. ¿Sí? Chamulladas. Ahora, hemos dicho que lo creó el rey Carlos I o Carlos V. ¿Cuánto tiempo duró? Desde 1542, hijos, específicamente hasta 1824, en que terminamos peleando contra el último virrey, sabiendo el número 40, ¿sí? Que fue justamente don José de la Cerda. 40 virreyes nos vinieron a gobernar. Una de sus obras, por ejemplo, hijo de uno de estos virreyes, todavía queda permanente aquí, hijos, en la Avenida España, ¿no? Cuando este virrey, don Melchor de Navarra y Rocaful, que ha venido en dos sumativos y 2 ordinarios, esta misma pregunta con la misma clave, por si acaso, decía, virrey que mandó amurallar Lima y Trujillo. Respuesta, Melchor de Navarra y Rocaful, y en el último examen, que fue el 2018, creo, decía Duque de la Palata. Anota, Duque de la Palata. No he dicho plata, sino Palata. ¿Te das cuenta? Y esas son las murallas, pues, que están aquí en la Avenida España, al frente de la Piedad, nada más, ¿no? Donde compras tus tabas, ahí. Profe, ¿entonces lo hicieron los dos o solo uno? No. ¿O se De llamaban Lima y de igual? Trujillo. Es el mismo virrey. De Lima y de Trujillo. Porque él mandó amurallar Lima y Trujillo, porque eran las principales ciudades. O sea, se le llama Melchor y Duque de Palata. No. Melchor de Navarra y Rocaful, Duque de la Palata. Es la misma persona. ¿Ya? Es la misma persona.
Melchor de Navarra y Rocaful, duque de la Palata, ¿ya? Sino que en ese último examen ya no habían puesto el primer nombre, sino solamente el título nobiliario, que era duque de la Palata, por si acaso. Muy bien, gracias por la pregunta, hija. Ahora, el último virrey, ¿quién fue? Don José de la Serna, derrotado en la batalla de Ayacucho, ¿no? Ahí lo derrotan en la batalla de Ayacucho. La extensión, mira el mapa, ahí lo tiene. Fue casi toda Sudamérica. Solamente 2 territorios no abarcaban, porque en esa época, no te olvides, no existía pues ni las Guyanas, ni Surinam, ni nada por el estilo, ¿no? No se conocía. Para los europeos, obviamente, para los europeos. Y 2 territorios no abarcaban. Venezuela, que pertenecía al virreinato de Nueva España o México, ¿sí? Y Brasil, que era obviamente una colonia del Portugal. Solamente esos 2 territorios, hijos, no abarcaba el virreinato del Perú. El resto, hijos, todo, casi toda Sudamérica, era el virreinato del Perú. Obsérvalo. Y para eso se crearon las audiencias. No te olvides. De la audiencia de Panamá, ¿qué salió? Panamá. De la audiencia de Santa Fe, Colombia. De la audiencia de Quito, Ecuador. De la audiencia de Lima, recalco, Perú. De la audiencia de Chile, ya lo sabes. De la audiencia, hijos, de Charcas, Bolivia y parte del Paraguay. De la audiencia, hijos, de Buenos Aires, en este caso, fue Argentina y el Uruguay. ¿Sí? Por eso, no sé si vos habéis escuchado alguna vez a un argentino y a algún uruguayo, ¿escuchaste alguna vez? Tienen la misma pronunciación, se van a comer parrilla juntos, ¿no? O sea, tienen la misma pronunciación. Y si tú vas específicamente a escuchar a un paraguayo, pero de lado o pegado al lado boliviano, también tienen su propia pronunciación, ¿no? Habitualmente la R, así como cuando tú dices queso fresco de Cajamarca, igualito, más o menos parecido, ¿no? Tienen esa connotación, ¿ya? Entonces, ojo acá, ya está la explicación, creo, ¿no? ¿Quién lo creó? El rey Carlos I. ¿A sugerencia de quién? Bartolomé de las Casas. Él creó las famosas nuevas leyes, ¿cierto? En esas nuevas leyes se crea el Virreinato del Perú. Pero no te olvides, hijos, que aparte de la creación del Virreinato del Perú, hijos, se reglamentan las encomiendas. Profesor, ¿y qué es eso? La reglamentación de las encomiendas. Simple y sencillo, hijos. Cuando se reglamentan las encomiendas, estas tenían un objetivo. Miren, ¿eh? Cuando moría el encomendero, ¿sí? Los indios pasaban a poder de la corona española. ¿Tú crees que esta cláusula contenida en las nuevas leyes, tú crees que le va a convenir, hijos, a los encomenderos esto? Obviamente no. Y esos encomenderos justamente se rebelan también contra la corona española, hijos. ¿Ya? Y esto es lo que se conoce habitualmente, pues, como las denominadas, los antecedentes, hijos, del virreinato del Perú. ¿Y cuáles son los antecedentes, profesor? Las guerras civiles. Las guerras civiles, ya hemos dicho, hijos, la causa primigenia, la causa inicial, obviamente, pues, es la capitulación de Toledo. ¿Sí? Por esta capitulación de Toledo, hijos, no te olvides, por esta capitulación de Toledo ya hemos dicho de que Francisco Pizarro recibe 4 títulos y un sueldazo, que fue 725,000 maravedíes, en desmedro, obviamente, de Almagro y de Luque, respectivamente, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso es que, como para contentar a Almagro, hijos, Pizarro renuncia a un título de nobleza, que era el título de adelantado. Renuncia a ese título. Y de alguna u otra manera convence, hijos, a las autoridades para que le creen su gobernación también a Almagro. O sea, como para decir, para que, como diciendo, no joda, ¿no? Para que no joden, otras palabras, disculpando la palabra, ¿no? Y le crean su gobernación. Ambas con 200 leguas. Pero acá de repente Christopher me dice, profesor, no me chambé, profe, ¿cómo va a ser 200 leguas? Yo estoy viendo acá que la gobernación de Pizarro. Ah, ya te diste cuenta, te explico. Almagro estaba palteado con Pizarro, ¿cierto? Por la capitulación de Toledo.
Otra de las causas, hijos, del roche, de la palteada, como quien dice, era por el Cusco. Pizarro decía, no, el Cusco me pertenece. Almagro decía, no, el Cusco me pertenece. En esa disyuntiva, hijos, en esa disyuntiva, la gobernación de Diego de Almagro, no te olvides, era Nueva Toledo, ¿eh? Muy bien. En esa disyuntiva, Pizarro le dice a Almagro, oye Almagro, hasta que me han dicho que en tu gobernación hay oro cualquier cantidad. Así me han dicho, hasta que dice que hay, los indios se bañan en oro. ¿Qué va a hacer? Y le cree este baboso, imagínate. Y se va, hijos, a conquistar Chile. Imagínate, a conquistar Chile, se va pegado todavía a la costa. ¿Qué miércoles iba a encontrar, hijos? Nada. Fracasa. Cuando Almagro regresa, ya enojadísimo con Pizarro, hijos, porque obviamente era más falso, pues, hijos, que, ¿no? Como que la SUNAT no te va a cobrar impuestos, ¿cierto? Fíjate. Y en eso, hijos, ¿quién estaba, hijos, en el Cusco queriendo tomarlo? Manco Inca. ¿Qué hace Almagro? Expulsa a Manco Inca. Lo expulsa. Y ahí es cuando se entera, hijos, que este vivazo de Francisco Pizarro, en su ausencia, había negociado que a su gobernación le aumenten 70 leguas más. O sea, el vivazo de Pizarro ya no tenía 200 leguas, sino tenía 270 leguas más. Ahí es, pues, hijos, cuando, ¿qué hace? ¿Qué hace, hijos? Almagro toma prisionero a los dos hermanos Pizarro, Gonzalo y Hernando, ¿sí? Francisco, temeroso de la suerte de sus hermanos, decide negociar y Almagro dice que comete un error estratégico. Deja libre a Hernando Pizarro, porque supuestamente Gonzalo seguía preso en el Cusco. Cuando él regresa al Cusco, encuentra, hijos, simple y llanamente que Gonzalo había escapado. Y ahí es, pues, hijos, cuando se va a producir la primera batalla, que es la batalla, hijos, de las Salinas, en el Cusco, ¿sí? Entre pizarristas y almagristas. El resultado, obviamente, Pizarro, los hermanos Pizarro, en este caso Hernando, vence, hijos, a Diego de Almagro el Tuerto, le corta la cabeza, ¿sí? Le corta la cabeza. Ahora, ¿tú crees que los almagristas, o los de Chile, como así les decían, ¿tú crees que iban a decir, oye, mira, qué bonito que le hayan cortado la cabeza a mi papá, que le hayan cortado la cabeza y, oye, que le corten de nuevo? Obviamente no, ¿cierto? Obviamente no, pues, hijos. Entonces, ¿qué hacen, hijos, los de Chile, así llamados, pues, hijos, ¿no? Los de Chile. Simplemente deciden vengarse, hijos, deciden vengarse. Y eso es lo que se conoce como la venganza de los de Chile, ¿ya? ¿Y cuándo ocurre, hijos, esa venganza, hijos? Ocurre justamente ese 26 de junio de 1541, cuando terminan, hijos, matando a quien, a Francisco Pizarro, ¿ya? No te olvides, lo matan en el actual Palacio de Gobierno y lo entierran en la Catedral de Lima. Hasta ahorita, bueno, sigue enterrado ahí, ¿no? Yo les juro, hijo, sinceramente, yo de autoridad, a Pizarro, pues, hijo, lo pusiera, no sé, en el baño, no sé, cada vez que estoy con diarrea lo quedo mirando y se me corta la diarrea. Para eso Pero bueno, miren, y qué casualidad, hijos, ya había muerto Luque, ya había muerto Pizarro, ya había muerto Almagro, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Ya había muerto. Entonces, los tres socios, hijos, fuera, los tres socios. Entonces, aquí es donde Almagro el Mozo, hijos, ¿qué hace? Se apodera de las dos gobernaciones, tanto de Nueva Castilla como de Nueva Toledo, se apodera. Entonces, la corona, ¿qué hace? Envía a Vaca de Castro, ¿sí? Y se va a enfrentar en la batalla de Chupas, hijos, en el actual Ayacucho, y finalmente lo termina derrotando, ¿no? Almagro el Mozo termina igual que su padre, ¿no? Decapitado. Y cuando Vaca de Castro está reorganizando, hijos, las dos gobernaciones, se da con la sorpresa de que el rey había creado el virreinato del Perú y venía en camino, el primer virrey, a hacer cumplir y respetar las nuevas leyes, sobre todo esa de que, muerto el encomendero, los indios pasaban a poder de la corona.
Peor, peor, hijos, que en este contexto de guerra, muchos de estos encomenderos, pues, hijos, habían fallecido. Por lo tanto, la corona, como quien dice, voy a recoger a mis indios. Entonces, ¿qué hacen los encomenderos, hijos? Deciden, obviamente, rebelarse, ¿cierto? Y se van a rebelar, hijos, contra el primer virrey, a quien terminan matando en la batalla de Añaquito. Diego Centeno decide apoyar la causa del rey, también es derrotado en la batalla de las Guarinas. Pero aquí en la batalla de Jaquijahuana, hijos, Jaquijahuana, el pacificador de la Gasca, astuto, venía supuestamente, hijos, otorgando el perdón de Dios, el perdón del rey, y si es que los militares que apoyaban a Gonzalo Pizarro lo apoyaban a él, o sea, decidían pasarse al bando de la Gasca, él les iba a entregar encomiendas. Entonces, aquí en Jaquijahuana prácticamente se habla de que fue un desbande, hijos. Pablo Macera dice que de 1,700 hombres que tuvieron las tropas, hijos, de Gonzalo Pizarro, finalmente se quedó con aproximadamente, algunos dicen 300, otros hablan 350, otros hablan de 400 hombres, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la Gasca, hijos, les había ofrecido, pues, hijos, tierras y el perdón. Entonces, ¿qué hicieron estos? Ni cortos ni perezosos, agarra y se deciden apoyar a la Gasca. Ya te imaginas cuál fue el resultado, hijos, de Gonzalo Pizarro, obviamente lo terminan matando, ¿no? Incluso cuando se pasaban, dice, al bando enemigo, hay una expresión, ¿no?, de Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes, cuando decía: ¡ay, mis cabellicos Maire! Uno a uno se los lleve el aire, decía, ¿no? Uno a uno se los lleve el aire. ¿Te das cuenta? Hablando justamente de ese pase, ¿no? De apoyar a los Pizarro, pasarse a apoyar a la Gasca. Y la Gasca tiene que realizar el reparto de la Guainarino, pero ahí viene el problema, pues digo. Antes, una persona era dueño de una encomienda. El problema era de que tenía un promedio de 300 encomiendas y 4.500 soldados. ¿Y ahora qué hago? Entonces, fácil, pues, solución. 4.500 entre 300. O sea, si antes una persona era dueño de una encomienda, ahora, hijos, ojo, una persona terminaba dueño de una encomienda. No, no. Ahora 15, 20, 25, hasta 20. Oye, hasta 30 personas eran dueños de una encomienda. ¿Te das cuenta? Porque en el camino iban adhiriéndose los soldados, etcétera, etcétera. O sea, un desbande tremendo. No quedaron satisfechos con el reparto. Finalmente, hijos, viene la tercera etapa, que es la etapa de los insatisfechos, o sea, los que no estuvieron contentos con este reparto. ¿A la cabeza de quién? De Hernández de Girón, que finalmente terminó siendo derrotado en la batalla de Pucará, ¿no? ¿Y quién lo derrota? La Real Audiencia. Y de repente acá Johnny Richard me dice: profesor, pero ¿por qué la Real Audiencia? ¿Qué? ¿Y el virrey? Te explico. Una de las funciones de la Real Audiencia, hijos, era reemplazar al virrey cuando éste se ausentaba o moría. ¿Ya? Cuando éste se ausentaba o moría. Acá ocurre lo siguiente, pues, lo matan al primer virrey aquí en la batalla de Añaquito. Viene el segundo virrey. No te olvides, en esa época, pues, hijos, venirse desde España más o menos te demoraba 4 a 6 meses, ¿no? Dependiendo. Llega, y este señor, hijo, es el justamente Hurtado de Mendoza, que es el creador de San Marcos, hijo, de la Universidad de San Marcos, la decana de las Américas. Llega este señor y a los 8 meses se muere. A los 8 meses. ¿Y quién lo reemplaza? La Real Audiencia. Y justamente Hernández de Girón se enfrenta contra esta Real Audiencia que había reemplazado, hijos, ante la muerte del virrey, pues había tomado el control. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, ¿cómo estuvo organizado política y administrativamente el virreinato, hijos? No te olvides, a la cabeza estaba el rey, pues, ¿no? Y no hay que olvidar, hijos, de que el rey, este cojudo, hijos, creía que su papá era Dios, que se había reencarnado en su papá biológico, y que su mamá era la Virgen María reencarnada en su mamá biológica. Ellos creían eso, por si acaso. Por eso es que no debía dar cuenta de sus actos a nadie.
Pero hay un detalle, hijos. Tú sabes que las relaciones incestuosas de estos señores fue tan notoria, hijos, tan, pero tan notoria, que hubieron dos dinastías que nos gobernaron, hijos. Pero una de las dinastías más incestuosas, hijos, fue la dinastía de los Habsburgos, ¿sí? Por eso que salían hijos con tantos problemas, hijos, con tantas alteraciones. Los más conocidos de los Habsburgos o Austrias, hijos, fue Carlos I o Carlos V, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dio las nuevas leyes, ¿no? Creando el Virreinato del Perú. Y Felipe II, porque durante su gestión se implanta, hijos, el Tribunal de la Santa Inquisición. Y se crean los puertos únicos que ahorita vamos a ver, ¿ya? Pero acá, con Carlos II me quiero detener. Carlos II, hijos, mira, le pusieron el hechizado. ¿Sabes por qué? Supuestamente es hijo de Dios, obviamente, no te olvides. Número uno, hijos. Mira, nace con criptorquidia, sus testículos no habían descendido, todo el mundo pensaba de que era ella y no él, ¿sí? Recién empezó, hijos, a balbucear palabras, imagínate. Cuando cumplió 9 años, tenía dislalia, tenía dislexia. Aparte de eso, hijos, a los 14 años descienden los testículos. Te estoy haciendo un resumen nada más. ¿Y qué ocurre, hijos? Uy, descubren de que no era ella, era él. Aleluya. Bacán, ¿no? Pero ¿qué sucedió? A los 17 años, hijos, le detectan la psoriasis y el vitiligo. A los 18 se casa. No pasó ni un año y se divorcia, hijos. Se divorcia. ¿Por qué? Y empezaron, hijos, los rumores, pues, ¿no? De que la primera noche, naranja aguando, hijos. No, era impotente. Se vuelve a casar. Y ahí descubre, pues, hijos, su homosexualidad. Por eso le pusieron, hijos, el hechizado, ¿no? El hechizado. Al no dejar descendientes, termina finalmente testando hijos a favor de Felipe V y conocido inicialmente, pues, hijos, el duque de Anjou, ¿sí? Este duque de Anjou era francés, por si acaso, y la dinastía de los Borbones, ¿sí? Bueno, entre comillas, pues, ¿no? Entre comillas, podemos decir que era simplemente una mujer encerrada en un cuerpo de un varón, ¿no? ¿Te das cuenta? Y entran a gobernar los franceses, hijos, la dinastía de los Borbones, y acá el más conocido obviamente es Carlos III, ¿no? Carlos III porque durante su gestión se expulsó a los jesuitas, se sublevó Tupac Amaru, aparte de eso también, hijo, se crearon las intendencias, y por estas intendencias hoy tenemos los departamentos, que Toledo luego lo cambia por regiones, ¿no? Hoy lo conocemos más como regiones, ¿ya? Fíjate, el Consejo de Indias, hijos, que era el ente encargado de asesorar al rey en materia indias, de dar las leyes indianas, de enviar los visitadores regios, hijos, para que se cumplan estas leyes indianas, y de proponer el nombramiento, hijos, de funcionarios que iban a gobernar aquí a las colonias. O sea, el Consejo de Indias proponía, el rey finalmente decidía, ¿correcto? Y la Casa de Contratación de Sevilla, hijos, que su chamba principal era obviamente administrar y velar por el comercio, hijos, entre España y sus colonias. Porque en la primera etapa de los Habsburgos se privilegia, pues, hijos, se privilegia básicamente, pues, el monopolio comercial. O sea, solamente España podía comerciar con sus colonias, lo que se llamaba habitualmente como el exclusivismo, ¿no? El exclusivismo, ¿ya? Ahora, ¿quién estaba a la cabeza aquí? Aquí, el virrey. Era la máxima autoridad, ¿no? El capitán general, todo, el gobernador general. Pero este virrey, hijos, venía trayendo un sobre lacrado también llamado pliego de mortaja. Ese pliego de mortaja, hijos, él en vida proponía a quien debía sucederle en el trono. En vida. Eso se llamaba pliego de mortaja. No te olvides. Pliego de mortaja. ¿Sí? Pliego de mortaja. En vida proponía a quien debía sucederle en el cargo. ¿Ya? Y como les decía, hijos, fueron 40 virreyes. 40 virreyes.
del que se ha repetido 4 veces, hijo, como te dije, es Melchor de Navarra y Rocafort, duque de La Palata, que es el que mandó a amurallar Lima y Trujillo, ¿no? Ahora, profesor, ¿y la Real Audiencia? Obviamente la Real Audiencia era el máximo tribunal de justicia, ya lo hemos dicho. Habían audiencias de 3 tipos, no te olvides, ¿eh? Las metropolitanas o virreinales en las capitales de los virreinatos, las pretoriales que tenían cierta autonomía jurídica y las subordinadas que eran las que dependían de las metropolitanas o virreinales, ¿no? Esta pregunta, por ejemplo, viene en un examen sumativo también, por si acaso. Luego viene el corregimiento, hijos. El corregimiento, no te olvides, hijos, fue en ámbito territorial una provincia, ¿ya? Una provincia. Pero acá viene el detalle, hijos. ¿Por qué se dice que fue el funcionario más odiado de la colonia? El corregidor. Porque justamente realizaba, hijos, el reparto de efectos. Y aquí José Tirado me pregunta y me dice, profesor, pero ¿por qué era el más odiado? Porque realizaba, hijos, el reparto de efectos o repartos mercantiles, le llaman. Profesor, ¿y qué es eso? Con este ejemplo tú me vas a entender. Un corregidor de Trujillo, hijos, le vendió a un indio de Huamán unas gafas sin lunas. Yo pregunto, ¿y para qué te sirven unas gafas sin lunas? Para nada. ¿Cierto? Absolutamente para nada. Justamente ese era el propósito, endeudarlos. ¿Sí? Endeudarlos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos miserables hijos, cuando querían acceder a ese puesto, ¿qué hacían ellos, hijos? Simplemente, hijos, compraban el carro. Esa inversión que habían hecho tenían que recuperarlo. Pues. ¿Y cómo lo recuperaban? Con el trabajo y la explotación, obviamente, de estos indígenas. Por eso, hijos, como parte de las reformas borbónicas, terminaron siendo cambiados por las INTE y las intendencias. Y por esas intendencias hoy tenemos los actuales departamentos o regiones. ¿Ya? Por ejemplo, la intendencia de Trujillo se convirtió en el departamento de Trujillo, que luego Bolívar le cambia de nombre por departamento de la Libertad. ¿Ya? Y los cabildos que estaban a cargo del gobierno de la ciudad, o sea, velar por el ornato, la limpieza de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Habían de 2 tipos, un cabildo de españoles y un cabildo de indios. Ese cabildo de indios habitualmente se llamaba reducción o mozo yacta, mozo, joven, yacta, ciudad, ciudad de los jóvenes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo estuvo organizado socialmente hablando? Miren acá, socialmente hablando. Imagínate una pirámide social. Una clase explotadora y una clase explotada. Por eso la raza dominante, la raza blanca, obviamente. Las razas dominadas, obviamente la negra y la cobriza. Nosotros somos cobrizos, hijos. Nosotros somos cobrizos. O sea, los llamados marrones, ¿no? Los conchos de tamarindo, como quien dice. ¿Ya? Otros somos cobrizos. Por un lado, hijos, estaba la República de Españoles. A la cabeza, obviamente, estaban los peninsulares, gachupines, como quieras llamarlo, ibéricos, godos, ¿sí? O sea, era el español puro, en otras palabras. El español puro, ¿ya? El español puro. Esos, imagínate, tenían, hijos, vamos a utilizar ese término, ¿no? La ostra de que cogían los mejores cargos, ¿sí? Y lo que sobraba le decía al criollo, oye criollo, usted sabe, el criollo era hijo de españoles nacidos aquí. Y le decía, oye criollo, mira, me ha sobrado estos cargos, ¿quieres? Y en la etapa de los Borbones, hijos, a los criollos se les choteó como no tienes idea. Por eso es que mañana más tarde estos criollos se van a rebelar, pues, hijos. ¿Y cuál fue su objetivo como interés de clase? Sacar al peninsular para que el criollo gobierne. Pregunto, ¿quién fue San Martín? ¿Un criollo? Un criollo. ¿Quién fue Bolívar? Otro criollo. Otro criollo. Así es. Bolívar era venezolano, ¿no?
Exacto, y San Martín obviamente era un che argentino, ¿no? Exacto, los españoles puros, no te olvides, ¿ah? El español puro, o sea, el que había nacido allá, no me vayas a decir la madre patria porque será la tuya, no la mía, ¿no? Porque algunos dicen así, ¿no? Madre patria, ¿por qué? ¿Qué? ¿Porque hablamos este idioma? ¿Teniendo nosotros el nuestro? Yo creo que ahí hay un error, hijos, hay un error. Bueno, cuestión de percepciones, obviamente, ¿no? Y el peninsular le decía al criollo, tu delito, ¿ah? O sea, escucha, tu delito es haber nacido en América. O sea, como si uno pidiera dónde nacer, hijos, imagínate, ¿no? Carolina, a ver, Carolina me pregunta si yo sé hablar quechua. Me gustaría dominarlo, hija. Sé algunas palabras, no sé muchas tampoco, ¿ah? Porque yo llevé 2 cursos nada más en la universidad, ¿no? De quechua, ¿sí? Con un profesor que eh, lamentablemente falleció en un accidente aquí del Horda, no sé si te recordarán, ¿no? Claro, debería enseñarse en las escuelas, lógico, ¿sí? Solamente yo llevaba así, me esmero en lo que es cuando hablo sobre el Tahuantinsuyo, ahí les enseño los números, ¿no? Algunas frases cortas, ¿no? Pero no sé mucho tampoco, ¿no? No sé mucho. Pero sería bonito, ¿no? Como dice acá su compañero. Fíjate, y así decían, hijo, los criollos, ¿eh? ¿No? O sea, tanto me chotean que finalmente el criollo decidió rebelarse. En vez del inglés debe ser pues eso, ¿no? Pienso lo mismo, pero lamentablemente, pues hijos, es parte de la dominación y de la imposición de la UNESCO, ¿cierto? De la imposición de la UNESCO. Enseñar el inglés, pues, ¿no? Mira, imagínate, eh, mi padre es profesor de inglés y de francés, imagínate, ¿no? Pero a mí personalmente no me gusta el inglés, ¿no? Que lo he estudiado, sí, porque bueno, es necesario, ¿no? Pero más es el francés, ¿no? Más es el francés. Bueno, curiosidades, pues, chicos, ¿no? Ahora, y el quechua debería ser importante, ¿no? Debería ser importante. Fíjate, ¿eh? Estos son de la República de Españoles. De la República, hijos de indios, primero dice que estaban el indígena. Pero acá hay un detalle que quiero precisar, hijos. ¿Sí? Eh, precisar. Esto, fundamentalmente. Miren, ¿ah? Se dice que el indio, el indígena estaba por encima, dice. E incluso era considerado, hijos, fíjate, vasallo del rey y por lo tanto quedaba obligado a pagar tributo. Vasallo del rey, por si acaso. O sea, para que veas, que se... Fíjense, y acá viene el detalle, ¿no? El detalle interesante aquí, ¿ya? Acá viene. Aquí Carolina nos dice, a ver si Castillo hace algo en vez de solo hablar. Él no habla, hijo. Ahí te equivocaste. Bueno, eh, el indio estaba, dice, considerado por encima, ¿no? Pero acá viene el detalle, repito. Cuando faltó la mano de obra indígena, los españoles se trajeron negros, ¿cierto? Claro, el negro siempre más conocido, pues hijo, fue el negro cimarrón, que era el negro que huía de sus amos, ¿no? Y formaba los famosos palenques. Pero también tenemos al negro costal de huesos, que era el negro anciano, tenemos al negro también, hijos, al negro ladino, que era el negro que hablaba el castellano, el negro bozal, que no hablaba, el palangana, era el negro que imitaba al amo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un detalle interesante, como les decía, hijo, y hoy se sabe, hijos, que la principal riqueza que encontraron los españoles aquí, hijos, no fue el oro ni la plata, hijos. La principal riqueza que encontraron acá, hijos, fue justamente la principal, ¿eh? La principal fue justamente la mano de obra indígena, hijos.
Así, la mano de obra indígena, ¿ya? La mano de obra indígena. Justamente ese fue el detalle. Porque ¿quién iba a extraer ese oro y esa plata, hijos? ¿Sí? ¿Quién iba a extraer ese oro y esa plata? ¿El propio español? Jamás, pues sí, hijos. Jamás. ¿Te das cuenta? Y esta situación, hijos, ustedes obviamente tienen que, así como están haciendo sus comentarios, hijos, que obviamente son positivos, hijos, son positivos. Claro, nunca nos vamos a poner de acuerdo, hijos, ni en fútbol, ni en religión, ni en política, por si acaso. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿ya? Así que hay que evitar, hijos, hay que comentar, hay que debatir, pero siempre los debates tienen que ser alturados, ¿ya, hijos? Muy bien. Eh, el negro, hijos, viene a aportar muchísimos aspectos, hijos, a nuestra cultura, no te olvides. Oye, yo a veces les digo así en son de broma, ¿no? Cuando, oye, por esa dupla de herencia negra, hijos, hemos llegado al mundial, el mundial pasado, ¿no? Gracias a Guerrero y a Farfán, sin contar a Tapia, sin contar obviamente a Ramos, ¿no? A Víncula, etcétera, etcétera. Claro, ¿te das cuenta? Por ellos tenemos, hijos, uno de los cultos más importantes a nivel mundial, hijos, que es el culto al Señor de los Milagros. Tenemos el famoso y riquísimo Doña Pepa, hijos, el turrón Doña Pepa, los picarones, los anticuchos, el caldo de pata, el caldo, no sé, el mondonguito, la sangrecita, etcétera, etcétera. Gracias a los negros, hijos. Así, ¿te das cuenta? ¿Sí? Y esta situación, hijos, esta situación, eh, obviamente se tiene que conocer, ¿no? Se tiene que conocer. Y las castas, hijos, las castas no eran otra cosa que simple y llanamente castas, su nombre lo dice, la mezcla de las tres razas, ¿no? Las dos foráneas, la blanca y la negra, con la cobriza nuestra. De blanco con India salió, hijos, el mestizo, de mestizo con India salió, hijos, obviamente, el cholo, ¿no? El cholo. De blanco con negra salió el mulato, un ejemplo, hijos, San Martín de Porras. Y de negro con India salió el sambo, ¿no? Un ejemplo concreto de Micaela Bastidas, la esposa de Tupac Amaru, ¿ya? Ahora, ¿cómo estuvo, hijos? Económicamente hablando, organizado. No te olvides, la principal actividad económica hoy en día es la minería. ¿Herencia de quién? Herencia de este virreinato, ¿cierto? Herencia de este virreinato, ¿ya? Ellos se manejaban, hijos, en tres principios. El exclusivismo, o sea, solamente España podía comerciar con sus colonias. Intervencionismo, nadie, así, nadie podía competir con el producto español. O sea, su objetivo era anular la competencia. Pregunta de un examen sumativo también. Y el mercantilismo, que fue básicamente, pues, hijo, la acumulación de metales preciosos, ¿no? O sea, básicamente oro, oro y plata, ¿ya? Oro y plata. Repito, la principal actividad económica fue la minería, los dos principales minerales obviamente fue el oro y la plata, que luego se va a sumar, hijos, el mercurio o azogue, siendo el Cerro Rico de Potosí en Bolivia, bueno, el principal recinto de plata, y las minas de Santa Bárbara en Huancavelica de el mercurio. No te olvides que el mercurio hasta el día de hoy se sigue utilizando, hijos, ¿no? Por si acaso, para la extracción del oro, por ejemplo. ¿Sí? En esta época, si imagínate, si en esa época, hoy en día se utiliza, en esta época era pues algo novedoso, ¿no? El método de los patios, o sea, para lograr la purificación del metal, oro y plata, pero claro, en este caso la plata fundamentalmente, ¿no? Fíjate, ¿eh? Acá la mita, hijos, fue la forma de trabajo aplicada por estos españoles. La mita minera, hijos, fue una máquina de triturar harina, no te olvides, según Eduardo Galeano, hijos, imagínate, de 7.000 que entraban, solamente 2.000 salían, hijos, ¿te das cuenta? Y como el curaca tenía dificultad para conseguir la mano de obra, aparecen las reducciones, ¿no? Las reducciones. Y las reducciones, hijos, no te olvides, era simplemente, si tú has ido alguna vez, hijos, a la sierra, han visto de repente por aquí, hijos, la mano de obra desperdigada, ¿no? Una casita por acá, otra casita por allá, por aquí. Entonces, se van a dar cuenta, hijos, que la consecución de la mano de obra era un poco difícil, ¿no? Por eso los redujeron
el curaca, hijos, convence al virrey Toledo para que finalmente los reduzca en un solo lugar, ¿no? O sea, con eso facilitaban el cobro del tributo y obviamente la facilidad de la mano de obra. Habían diferentes tipos, hijos, de indios o de mitayos. Por ejemplo, el indio de cédula era el que estaba obligado a trabajar. El faltriquero era el que le pagaba a otros para que vayan a trabajar por ellos. Pero el que siempre me ha llamado la atención, hijos, es el indio guarache. Imagínate, el indio guarache, hijos, es el que trabajaba doble turno, sin dormir. Imagínate, sin dormir. En ese tiempo, hoy en día, mira, yo trabajo 8 horas más, 8 horas más, mi doble turno son 16 horas, pero en esa época trabajabas en promedio 16 horas diarias, hijo. ¿Cuánto era tu doble turno? Tu doble turno, hijo, era 32 horas, hecha pluma. Aproximadamente, ¿no? ¿Te das cuenta? Así estuvo organizado el comercio, que ya lo hemos visto, la Casa de Contratación de Sevilla, los puertos únicos, aquí en el Perú obviamente era el Callao, en México obviamente Veracruz y en España Sevilla, los puertos intermedios, Cartagena y Portobelo. Portobelo quedaba en Panamá, no te olvides, ¿eh? La mayoría se confunde, la mayoría ponía Portugal, no, es Panamá, ¿ya? Había el sistema de flotas, hijos, el sistema de flotas, por un lado la flota y los galeones, ¿no? La flota que salía desde Sevilla con dirección a México, y los galeones, hijos, que llegaban hasta Colombia y de allí se pasaban hasta Portobelo, donde en Portobelo se realizaba pues una de las mejores ferias, ¿no? En esa época. Y como fue mucho, mucho blanco, hijos, de piratas y corsarios, finalmente cuando entran los Borbones ya se va a establecer el libre comercio, ¿no? El libre comercio. Hubieron muchos tributos e impuestos, hijos. El quinto real, que ya hemos hecho mención, hijos, era el 20%. El señoriaje, que era por acuñación de monedas. El tributo que pagaban todos los indios por ser vasallos del rey, ¿no? ¿Sí? Las castas también pagaban. Habían impuestos comerciales como la alcabala, que hasta ahora se sigue pagando. El almojarifado, que era un impuesto de aduanas, ¿sí? Y también había algunos impuestos que recibía la iglesia, como los diezmos, las bulas o lacticinos, que era la compra del perdón, no te olvides, los primicias, que eran, yo tengo una vaca, el primer ternerito pasaba a poder de la iglesia, ¿no? Y ya para finiquitar, hijos, las reformas borbónicas, ya hemos dicho, la creación de nuevos virreinatos, la expulsión de los jesuitas, el retroceso que generó la expulsión de los jesuitas, hijos, va a ser motivo para la creación del Convictorio de San Carlos, ¿no? El libre comercio, la abolición de los corregimientos, la creación de las intendencias. Y en materia cultural, no te olvides, hijos, el objetivo fundamental de la educación fue ser un buen súbdito español y un buen creyente de la fe católica, ¿no? Por eso fue muy machista, muy elitista, muy dogmática, muchísimos castigos físicos se aplicaba. Se dividía en primeras letras lo que hoy llamaríamos, hijos, la inicial y parte de la primaria. Los colegios menores, que sería hasta más o menos todo lo que es primaria y parte de primer y segundo año de secundaria. Los colegios mayores, que iban desde el tercer año de secundaria aproximadamente, pues, hijos, hasta los primeros ciclos de universidad. Y las universidades, haciendo una comparación con el actual, ¿no? No olvidando que la decana de las Américas, hijos, obviamente es San Marcos, ¿no? Creada en 1551, seguida, hijos, de la Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, y de San Antonio de Abad del Cusco, creada en 1692. Muy bien, jóvenes. Aquí nos vamos a quedar, hijitos. Estamos justamente en la hora. Muchas gracias a todos, hijos, por sus participaciones. Los felicito a todos, hijos. Y no nos olvidemos, hijos, a seguir cuidándonos y a seguir estudiando. Un abrazo. Cuídense mucho, hijitos. Pero, profesor, gracias. Gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego, profesor. Cuídate. Bendiciones. Chao, gracias.